tratas a los demás? ¿Cómo te involucras con los sentimientos de los demás? Y prácticamente, ¿qué tan valioso eres como ser humano en este planeta? ¿Quién podría evaluar, etiquetar, catalogar cuánto vale cada persona? Los jajamim nos enseñan que Dios no tenía ninguna necesidad de crear el mundo. Es un dolor de cabeza para Hashem. Hay que crear personas que cada uno tiene sus rollos y luego te hacen tefilá y cada uno te molesta con sus fantasías. Uno quiere que gane su equipo, el otro quiere que pierda su equipo. Cada uno. ¿Para qué Dios creó a tantos seres humanos tan complicados como somos? Y contestan, Dios quería dar. No tenía necesidad, pero Dios es tan bueno, tan bondadoso, que desborda la bondad y no había a quién dársela. Entonces Dios quiere dar y no hay a quién, y tiene que crear para poder dar. Y en base a eso nosotros existimos. Y puesto que la misión de cada persona es asemejarse lo más que pueda a su Creador, serás más parecido a Dios entre más te involucres en dar. Aquella persona que vive para sí mismo, vive de una forma egoísta, está negando el propósito de la creación del mundo. Abraham Avinu, el primer judío de la historia, el fundador de nuestra nación, nos cuenta la Torá, la famosa historia con los 3 invitados. ¿Quién eran los 3 invitados? 3 ángeles, pero él no sabía que eran ángeles porque venían en forma de humanos, árabes, viajeros. Escuchen bien las palabras que nos dice la Torá. Y alzó los ojos Abraham y vio, he aquí 3 hombres parados sobre él. Los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de su carpa. ¿Cuál es la pregunta hasta aquí? ¿Tienen preguntas o vamos bien? Eso, muy bien. ¿Qué significa parados sobre él? ¿Estaban parados encima de Abraham o estaban enfrente? Enfrente. Pero ¿cuál es la traducción literal? Estaban parados sobre él. Vamos a continuar un poco. Abraham les dice, mis señores, pasen por favor, les daré solamente un poco de agua, un poco de pan. Ellos le dicen, haz como dijiste, no te esfuerces de más, tráenos un poquito de agua y pan, como dijiste. Pero Abraham se apresura y le dice a su esposa, nada de poca agua y pan. Ahorita amasa para ellos mucha harina de la mejor calidad para que hagas pasteles. Y él corrió hacia donde estaban los animales, degolló un animal para cada uno y se apresuró. Dice después, y tomó leche, preparó para ellos, Beú Omed Alehem, y él estaba parado sobre ellos, debajo del árbol, y comieron. ¿Qué pasó aquí? Es al revés de la frase anterior. Al principio dijo, había 3 hombres parados sobre él. Y ahora él estaba parado sobre ellos. Olvídense de la contradicción. Si no hubiera contradicción, ¿entenderían cada frase por aparte? Tampoco. Porque los ángeles no estaban encima de él. Y él no estaba encima de ellos. ¿Cuál es la explicación? Llegan los jajamim y nos dicen, los ángeles cuando llegaron con Abraham tenían un nivel mayor al de él. A eso se refiere que dice estaban parados sobre él. El nivel espiritual del ángel era mayor que el de Abraham. Pero cuando Abraham los atiende y les da y se preocupa por ellos, cambian las cosas, Beú Omed Alehem. Y ahora él está parado sobre ellos. El nivel de Abraham es mayor que el del ángel por el hecho de haber dado, por el hecho de haberse preocupado y entregado de sí para los demás. Eso quiere decir que un ser humano puede llegar a un nivel impresionante, más allá de un ángel celestial, no con mitzvot muy complicadas, no con misiones imposibles. Estamos hablando de una comida
que le sirvió Abraham a los malajim. Una comida. Y esa comida lo hizo subir de nivel y superarlos todavía por mucho. Cada persona tiene a diario oportunidades como esta. Podemos ayudar, podemos servir, podemos entregarnos a los demás o podemos pararnos en la mañana y decir, ¿qué hará el mundo por mí? ¿O qué haré yo por él? Dos enfoques completamente distintos. Hay un caso que está en la Torá y lo amplía el Talmud en la Gemara en Masejet Sotá. ¿Conocen qué es Egla Arufa? ¿Cuál es el caso de Egla Arufa? Un cadáver es encontrado en el camino, entre dos ciudades. Aparentemente alguien lo asesinó, pero no se sabe quién fue. ¿Qué hay que hacer? Hay que medir la distancia a la ciudad más cercana. Los jajamim, los ancianos, los líderes de la ciudad más cercana, tienen que llevar un sacrificio, un becerro al lado del río, y tienen que hacer una declaración. ¿Cuál es la declaración que ellos tienen que decir? Nuestras manos no derramaron esta sangre, nuestros ojos no vieron. Pregunta el Talmud, ¿los jajamim tienen que llegar a declarar su inocencia? ¿Alguien pensó que ellos habían asesinado en primera instancia? ¿Para qué tienen que llegar a decir nosotros no fuimos? Es obvio que no fueron. Ve a buscar a los criminales. Vete a Tepito si quieres a buscar. ¿Pero qué tienen que ver los jajamim? ¿Qué hacen ahí? Contesta el Talmud. Cuando ellos dicen nuestras manos no derramaron esta sangre, se refieren, este individuo no llegó con nosotros y lo dejamos ir sin comida. Nuestros ojos no lo vieron y lo dejaron partir hacia su camino sin que lo hayamos acompañado. ¿Les gustó o no? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque no contestamos nada. Los jajamim, ¿qué están diciendo? Nosotros no somos responsables por la muerte de este hombre. ¿Por qué no? Porque no lo vimos y lo dejamos ir sin comida. Porque no lo vimos y dejamos de acompañarlo. Ok, vamos a suponer que eso fuera cierto. Si tú le das comida para el viaje y lo acompañas cuando se va, ¿lo hubieras salvado de la muerte en manos de los criminales? Tal vez sí. Un sándwich de atún. ¿Cuánto es la mitzvah de acompañar a alguien? 4 pasos. 2 metros. Si yo lo acompaño 2 metros y le doy un sándwich para el camino, ¿hubiera evitado su muerte? ¿Dónde lo mataron? Recapitulicen un poquito todo. ¿Dónde lo mataron? En el camino. No lo mataron saliendito de la casa del jajam. Lo mataron a la mitad del trayecto, entre 2 ciudades. Es una carretera aislada. Y dicen los jajamim, nosotros no somos responsables. Porque si lo hubiéramos visto, le hubiéramos dado un pan, lo hubiéramos acompañado 2 metros. ¿Y eso a quién hubiera salvado? La respuesta es así. A nadie, ¿no? Y entonces, ¿qué están declarando? Los jajamim dicen, todos los actos que tú haces impactan el mundo en el que vives. La atmósfera del planeta entero cambia cuando tú haces cosas buenas. Y si tú hubieras visto a este hombre y le das un poco de comida y lo acompañas esos 4 pasos, hubieras generado en el mundo una fuerza positiva de bondad que hubiera evitado que alguien lo asesine más allá. ¿Increíble o no? Fantástico. ¿Cuál es la prueba? En el diluvio, cuando los humanos se corrompieron y empezaron a portarse terriblemente unos con otros y robaban y tenían relaciones prohibidas y todo se hizo pomada. ¿Qué dice la Torá? Hashem le dice a Noah, tienes que llevar al arca de cada animal ish veishto, a uno y a su esposa. ¿Ustedes han ido alguna vez a una boda de un perro?
¿Sí o no? Velorios ya hay. Hace poco vi en las noticias que es un velorio con ataúd y todo. A un perro Hazid porque había muerto. A bodas yo no he ido. La Torah dice, Hashem le dice a Noah, tienes que llevar a uno y a su esposa de los animales para que después vuelvan a poblar la tierra. Ahí inmediatamente los comentaristas dicen, ¿esposa de los animales? ¿Cómo puede ser? Y contestan, solamente había que llevar al arca a los animales que se comportaron con fidelidad entre ellos, que no se corrompieron, que no se iban con otros animales de otras especies. Por eso dice que tenía que haber matrimonio, para simbolizar el buen comportamiento de las especies. Espérame tantito, ¿las especies también pecaban en esa época? Sí, señor. ¿Por qué? Por el ambiente negativo que había en ese entonces. El hombre se comportó tan mal que hasta los animales se portaban mal. Pero en lo positivo también existe. Si tú le hubieras dado un sándwich a este hombre y lo acompañas 4 pasos, el asesino quizás no lo hubiera matado, porque le hubiera surgido un pensamiento de misericordia, por el ambiente que se tiene que vivir. Yo no sé qué ambiente vivamos hoy. No se diga en la Ciudad de México, ¿no? En el país, en el mundo en general. ¿Cuál es el ambiente que se vive? ¿Tú vives para ti o vives para los demás? ¿Vives para dar o vives para obtener? Rav Dessler, en su libro Michtame Eliyahu, dice que toda la humanidad se divide en 2. Notnim y Notlim. Es una letra de diferencia. ¿Qué significa? Los que dan y los que reciben. No hay otro. ¿En dónde estás parado tú? ¿Vives para obtener? Todo el tiempo estás pensando a ver cómo me hago pato a los demás, para quitarles, para obtener. ¿O vives para dar? Ves a una persona en dificultades, inmediatamente corres y lo ayudas. Hace poquito estábamos viendo en la clase el Talmud, las palabras del Talmud impresionantes, que dicen todo lo que va a ganar la persona ya está destinado desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah, incluyendo las pérdidas que va a tener uno. Así dice el Talmud. También ya está decretado cuánto uno va a perder, no nada más cuánto va a ganar. Pero dice después, si alguien tiene el mérito, esa cantidad, en vez de perderla, la da de tzedaká, la da como ayuda a otros. Entonces la cantidad igual se fue, la misma cantidad, igual se iba a ir, pero él ganó la mitzvah. Y si no la da, dice el Talmud, igual se va a ir, en manos del gobierno, en manos de esto, del otro, como dice allá el Talmud. Entonces, tenemos que pensar bien en dónde estamos parados. ¿Somos del equipo de los notnim, de los que dan, o de los notlim, de los que obtienen? ¿Qué tanto es importante para la Torah la relación entre los seres humanos? Les voy a leer algo maravilloso. Hay una mitzvah muy importante de darse de acá, ¿cierto? De ayudar al prójimo, ¿sí o no? ¿Qué tan importante es la mitzvah? Súper importante. La Gemara dice equivale a todas las mitzvot de la Torah, más que todos los sacrificios que había en el templo sagrado. Hay otra mitzvah que se llama Bikur Jolim. ¿Qué significa Bikur Jolim? Visitar al enfermo. ¿Qué tan importante es esa mitzvah? ¿Cómo sabe que es muy importante? Porque Dios mismo la cumplió. Cuando Abraham estaba dolorido, Dios lo fue a visitar. Y la Torah dice, Dios se le apareció a Abraham. Dicen ahí los comentaristas, Levaquer et Tajolé. Venía a visitar al enfermo. Si Dios mismo lo hace, quiere decir, pues que es bueno, ¿no? Otra mitzvah. Ya dejemos de acá, visitar enfermos. Enterrar los alenos muertos. ¿Importante o no? ¿Qué tan importante? ¿Cómo saben que es tan importante? Tú dices, si hay un Cohen Gadol, el sumo sacerdote del templo sagrado, que normalmente no se podía impurificar, se encuentra un muerto y no hay quien lo entierre, lo entierra. De ahí te das cuenta que es grande. Muy bien, yo te voy a decir otra. Dios también la cumplió. Dios enterró a Moshe Rabenu. Así termina la Torah. Dios mismo enterró a Moshe Rabenu y Moshe lo había cumplido con Yosef.
Cuando todo el pueblo estaba buscando dinero, Moshe Rabbenu, dice la Torá, Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo. Tomó Moshe los huesos de Yosef con él. ¿Y qué dicen sobre Moshe Rabbenu en ese caso? Que era sabio. ¿Por qué era sabio? Porque no se dejó llevar por la lana. Todo el mundo agarrando dinero. Hashem rogó que tomaran dinero de los egipcios. Quiere decir que era mitzvah agarrar dinero, porque era una orden de Dios. Y llevarse a Yosef también es mitzvah. Si tú tienes dos mitzvot, una de agarrar $1,000,000 y la otra de ir a una levaya, las dos mitzvot de Dios, ¿cuál agarras? Usted porque es tzadik, pero no toda la gente agarraría esa. Muchos irían por la del $1,000,000, porque también era mitzvah agarrar dinero. Moshe dice, fue inteligente, se fue por los huesos de Yosef. ¿Qué tienen en particular estas tres mitzvot? Caridad, Bikur Jolim, visitar enfermos y enterrar muertos. No se dice bendición por ninguna de ellas. El muerto ya está muerto. Tú dices el Rashba, lo trae el Ksota Hoshen en Tzadik Zayin. El Rashba dice, como dice Beto, una de las opciones, ¿por qué no dices bendición? Voy a cumplir la mitzvah de la Torah de darse de acá. Tendría yo que decir una verajá, ¿no? Baruch atah Hashem, el Melech haolam, así que de mitzvah betzivanu, la de acá. O levaker et hajolé, likbor et amet. No hay verajá. Una opción, el Rashba lo trae, el Ksota Hoshen lo trae, porque es una mitzvah que no depende solamente de ti. Es una mitzvah que alguien te tiene que ayudar a cumplirla. ¿Qué pasa si yo voy a decir, Baruch atah Hashem, el Melech haolam, así que la de acá y el otro no me la recibe? Ya déjala ver acá. Va a ser en mano, ¿no? Esa es una opción. Otra opción, llegan los jajamim y dicen, ¿sabes por qué no dices verajá? Porque no puedes bendecir por el sufrimiento ajeno. Tú estás feliz que vas a ir a visitar al enfermo. Te vas a parar en la entrada del cuarto. Vas a decir una verajá, gracias Dios, de que pude cumplir esta mitzvah. Cuando para que tú la cumplas alguien más está sufriendo. No puedes decir verajá. Vas a decir verajá por darse de acá, el otro necesitado, así, le da pena, no quiere recibir, se ve en la necesidad de recibir, pero para acercarse contigo, toda su vida pasó frente a sus ojos, a ver si se animaba o no. Y tú vas a decir, Baruch atah Hashem. Yo una vez les conté una historia que leí, real, espero que no sea real, pero creo que es real. La traía Rav Zilberstein en su libro Alenu Leshabeach, que decía, cuando alguien ve a un individuo demasiado bajo, algo anormal, tiene que decir una verajá también, de que es una creación distinta a las demás. Y dice que había alguien que aparentemente amaba mucho las mitzvot, y vio a uno muy bajito, corrió y lo abrazó, y lo levantó, para decir la verajá sobre él. ¿Qué hizo en ese momento? Lo asesinó, no nada más lo avergonzó. Avergonzar es como matar, según la Torah. Él pensó que era un tzaddik, que era un rasha de lo peor. Por esa acción no va a recibir mérito alguno, al revés. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo mismo para enterrar un muerto, o cuando uno va a consolar a los que perdieron un familiar. ¿Cómo vas a decir verajá si alguien más sufre? Ese es el concepto principal que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Tenemos frente a nosotros el sufrimiento ajeno o solamente la búsqueda del placer personal e individual? ¿Qué nos mueve en la vida? ¿Hacia dónde nosotros vamos? Uno de los líderes hasídicos de las últimas épocas era el Admur de Kofichnik, este jajam, tal vez no tan famoso en nuestros círculos, pero muy famoso en Eretz Israel, en otros círculos también. Una vez fue con un alumno que era sumamente rico. Y cuando llegó, el alumno se sorprendió. Le dijo, jajam, ¿por qué viene usted a verme? Si necesitaba algo, me hubiera llamado y yo voy con usted. Entonces le dijo el jajam, no te preocupes, no es molestia, ya estoy acá. Está bien, ¿qué necesita? ¿Para qué vino? Le dijo, mira, hay una situación muy difícil de una familia, en la que el marido está enfermo, no ha tenido trabajo, la mujer
tiene muchísimos hijos, no puede salir tan fácil a trabajar. Y la verdad están viviendo una situación de pobreza muy, muy complicada. Y yo sé que Baruch Hashem, tú tienes dinero, has sido bendecido por Dios. Y yo te quería pedir que los ayudaras. Entonces le dice, Jajam, obviamente sí. Pero le repito la pregunta, ¿para eso vino? Me hubiera dicho y yo voy y le ayudo a esta familia. ¿Para qué tuvo que venir? Le dijo, no te preocupes, no es molestia, ya estoy acá. Está bien, Jajam, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto le damos a esa familia? Le dice el Jajam, esa parte yo no te la puedo dar. Esa parte es tuya, personal. Tú da lo que tú quieras. ¿Cuánto puedes? Le dice el hombre, ¿puedo hacer un cheque? Le dice el Jajam, claro, haz un cheque. ¿A nombre de quién, Jajam? Le dice, a nombre de tu hermano. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Este hombre multimillonario tenía un hermano que estaba enfermo y la esposa con muchos hijos y había pobreza. ¿Y qué pasaba? No ayudaba. Tenía un hermano viviendo en pobreza extrema, Jazito. Y el otro hermano en su yate, ¿no? En el yate diciendo, Jazito, yo también, porque hay otro yate más grande que acaba de pasar junto a mí y me opacó el viaje, ¿no? Y él se sentía también desdichado y miserable. ¿A dónde estamos viviendo? ¿En dónde estamos parados? Hay gente que está cerca de nosotros y está en dificultades. ¿Estamos ahí para ellos, sí o no? Ramoshe Feinstein era muy famoso, no solamente por su genialidad. Este jajam, nada más para que se den una idea, en una ocasión estaba en la Sukkah y hubo una discusión sobre un pasaje del Talmud. Y el jajam dijo, la Gemara en el tratado tal, en la página tal, dice como digo yo. Y llegó un alumno y dijo, jajam, no es esa página, es una página después. El jajam palideció Ramoshe Feinstein y se salió de la Sukkah y fue rápidamente a la casa. Abrió el tomo, se dio cuenta que lo que él dijo tenía razón. El alumno se había equivocado. Cerró el libro, se regresó a la Sukkah tranquilo, ya no le dijo al otro nada. Los que estaban al lado le preguntaron, jajam, ¿por qué se mortificó tanto? Al final tuvo razón, pero ¿qué hubiera pasado si se equivocaba por una página? Ya quisiéramos todos conocer cada fuente de la Gemara en la página equivocada, una nada más, ¿no? ¿Por qué se puso tan nervioso? Y dijo Ramoshe, yo contesto muchísimas preguntas de memoria cuando se me acerca la gente. Y confío en mi memoria, en mi cerebro, en mi mente. Y si de repente me doy cuenta que está fallando, ya no puedo confiar más en mi memoria. Voy a tener que abrir cada libro y voy a perder mucho tiempo. Por eso me mortifiqué. Cuando me di cuenta que el libro estaba en la página que yo dije, me tranquilicé. Puedo seguir contestando de memoria. Esa era la genialidad de Ramoshe Feinstein. Pero además de eso tenía un gran corazón. Un corazón impresionante. Este jajam, fuera de lo ya conocido, se saben sobre él muchas historias. Había una señora de Rusia que más de 20 años fue con Ramoshe Feinstein a que le tradujera las cartas que le llegaban en ruso. Y el jajam sabía ruso y ella no, porque había regresado muy chica, etcétera. Historias fantásticas. Hay una donde se relata que iba a ir a una boda y se soltó una tormenta impresionante de nieve allá en Nueva York. Entonces la familia le dijo, jajam, no puede ir a la boda. No hay manera. Con este clima, nadie va a ir. Y dijo Ramoshe, ¿nadie va a ir? Con más razón tengo que ir. ¿Por qué? Porque si nadie va a ir, ¿cómo se va a sentir el novio? ¿El novio va a ir o no va a ir? Seguramente va a ir, ¿no? ¿La novia va a ir o no va a ir? Seguramente también. Los novios no van a cancelar la boda. Y nadie va a ir. Se van a angustiar mucho más. Estoy obligado a ir a la boda. ¿Nosotros qué hacemos cuando hay una boda? Y vemos una nube en el horizonte a cientos de kilómetros. Y decimos, no, mira, se ve que va a estar terrible la tormenta, ya no voy a ir. Y si vives en Interlomas, que se inunda ahí, el bulevar, menos. Y Ramoshe Feinstein iba totalmente
en otro canal, es dar a los demás, hacerlos sentir bien. Ahorita me acordé de otra historia de Rav Moshe Feinstein. Dice que cada sábado, terminando la tefilá en la mañana, Rav Moshe Feinstein pasaba por una peluquería de un judío que estaba abierta en Shabbat. Este judío trabajaba en Shabbat y abría la tienda. Y Rav Moshe, cuando pasaba por ahí, en Shabbat, no lo saludaba. Hasta ahí está raro el maasé. Tal vez no, tal vez sí. ¿Qué era lo curioso? El domingo en la mañana, Rav Moshe entraba a la peluquería y le decía: hola, señor Albert, ¿cómo está? Y todo el mundo decía: wow, viene a saludar al peluquero. Rav Moshe Feinstein, el jam más grande del mundo. Lunes, otra vez. Martes, miércoles, jueves, viernes. Shabbat no entraba. Todos los demás días entraba a saludarlo. Le dijeron: jajam, ¿usted cree que así este hombre va a empezar a cuidar? ¿Por qué usted no entra y le quita el saludo el sábado y sí entra los demás días? Entonces dijo Rav Moshe: mira, yo conozco a esta persona. Regaños no van a servir. Saludos, quizás sí. Lo saludo todos los días de la semana. Va a querer que lo salude también en Shabbat. Y quizás cierre la peluquería. Después de un tiempo, pasó por ahí Rav Moshe, un letrero que decía: cerramos en Shabbat. El domingo vino a presumirle a Rav Moshe, cuando entró: jajam, ya cierro Shabbatot. ¿Cómo se lo ganó? Haciéndolo sentir bien. Con un saludo. No fue así en clases, no lo regañó, no le dijo: mira, Shabbat. Hola, señor Albert, ¿cómo está? Un apretón de manos y se iba. ¿Es tan fácil llegar al corazón de alguien más? ¿O tenemos que ser Rav Moshe Feinstein? Es fácil llegar al corazón de los demás, pero hay que ser Rav Moshe Feinstein para pensar que es fácil y de qué forma poder llegar al corazón de los demás. Jacob Avinu, como todos sabemos, peleó contra un ángel. El ángel de Esav. Jacob es tan fuerte que el ángel no puede con él. Toda la noche luchando. Hasta que llegó la mañana. ¿Qué pidió el ángel? Shaleheni, ki alá shahar, déjame ir, porque ya es la mañana. ¿Era un vampiro el ángel? ¿Qué le importa si llegó la mañana? ¿No puede ver la luz del sol? ¿Cuál es el problema? Dice el Midrash: llegó mi tiempo para cantarle a Dios. Ahorita es mi momento. Y tengo que regresar al cielo para cantarle a Kadosh Baruj Hu. Me tengo que ir. Pregunta el Midrash. Amarlo Jacob Avinu le dijo al ángel: ¿qué problema hay si tú no alabas a Dios? ¿No hay quien lo alabe? ¿Cuántos ángeles existen? ¿Cuántos? No tenemos ni idea. No sabemos. La Gemara en Masejet Berajot dice que cada uno de nosotros tiene decenas de miles de ángeles al lado. Nada más que no los vemos. Así dice la Gemara. Y ahí trae un dato por si alguien los quiere ver, que no se los recomiendo. También está ahí. Hay dos fórmulas. Le dice Jacob al ángel: aunque tú no vayas, van a cantarle a Dios. ¿Qué van a perder si uno no va? Hay un estadio entero cantando una canción en un concierto y a ti te empieza a dar tos. Y te quedaste callado en el coro. ¿Quién se da cuenta? Nadie. Y si cantas a todo pulmón, tampoco se dan cuenta. Entonces lo mismo el malaj, el ángel es igual. Amarlo le contestó el ángel: en mi yahol, no puedo ausentarme el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegue mañana y quiera cantarle a Dios, me van a decir: así como ayer no cantaste y no pasó nada, pues hoy tampoco, porque no va a pasar nada. ¿Qué se perdió de que tú no cantaste? Nada. ¿Quieres decir que cantes o no cantes? Da lo mismo. Entonces, ¿para qué vas a cantar hoy? Llegan los jajamim y hacen la siguiente reflexión: ¿Dios te necesita a ti para ayudar a los demás? ¿Sí o no? Hay una persona necesitada. Llegó contigo. ¿Dios te necesita
para resolver el problema del otro? Seguro no te necesita. Porque si tú no le das, alguien más le va a dar. Dios va a escoger a otro mensajero. Megalgelim zehut al yedez zakai. Dice la Gemara, Dios escoge a gente buena para que lleven a cabo misiones buenas. Y si tú no te quisiste apuntar como mensajero, ¿qué hace Dios? ¿Ya no tiene de otra? Va a llegar Dios con otra persona y le va a mandar la ayuda. Entonces Dios no te necesita a ti. Entonces, ¿qué más da si tú lo haces o no? Si igual se va a hacer. Que nosotros perdemos. No damos por el otro, damos por nosotros. Como Abraham Avinu, cuando tú das, tú creces, tú te haces mejor. Tú no das para que el otro tenga. Dios no te necesita para que el otro tenga. Dios le puede mandar directamente. Dios te da a ti la oportunidad. Y si hoy no la tomas, tú perdiste. Y peor, quién sabe si pueda uno volver a hacerla. Porque las oportunidades en la vida se van. Moshe Rabbenu, la primera vez que Dios se le apareció en la zarza ardiente, ¿cómo reaccionó Moshe? Ocultó su rostro. Se asustó, ocultó su cara, ¿no? Mucho tiempo después, cuando Moshe le pide a Dios, Areni Naet que bodeja, te quiero ver. ¿Qué le dijo Dios? No puedes verme. ¿Por qué no? Porque cuando tú quisiste, ya no puedes. Porque cuando yo quise, tú no quisiste. ¿Qué es venganza? Barminan, no es venganza, simplemente son oportunidades. Y las oportunidades hay que tomarlas en el momento. Un jugador que falló un gol, estaba solito frente al arco, el portero tirado del otro lado, no hay defensas. Y la falla, ¿qué dicen? El que perdona, pierde. Porque luego la diferencia va a ser un gol. ¿Cuál? Ese que tenías ahí solito frente al portero. Así pasa. La historia quizá más dramática en el Humash, hablando de mujeres, no estoy seguro que todas las mujeres son dramáticas, digo historias dramáticas en la Torah sobre mujeres, nada personal. Estoy aprovechando que mi esposa no vino hoy. Es la de Rachel y Lea. Rachel y Lea, dos hermanas compitiendo por el mismo marido. Una es la destinada, se trabajó 7 años por estar con ella. El papá mete a la otra. Y al final Lea empieza a tener hijos. Y Rachel, nada. ¿Cómo pintaba el futuro para Rachel el primer día que vio a Jacob? Precioso, divino. Jacob la ve, inmediatamente va y quita una roca impresionante que nadie la podía cargar para que le den de tomar a los animales. Y le dice a Labán, su próximo suegro, voy a trabajar 7 años por ella. Y se le pasaron rapidísimo, porque para él 7 años por alguien como Rachel es poco. Es una clave para los shidduchim. Llega con el suegro y dile, voy a trabajar para usted 20 años. No, así hizo Jacob, más que no sabe con quién estaba hablando. Al final de cuentas, pasan los 7 años, por fin, y la novia es cambiada por la otra. Y Jacob no se da cuenta hasta el otro día. ¿Por qué no se dio cuenta? Y después en el cuarto, muy bien, trae Rashi ahí en la Torá que Jacob conocía la astucia macabra de Labán, del suegro, y dijo, puede llegar a hacerme trampa. ¿Qué hizo? Le dio a Rachel unas señales. ¿Cuáles eran las señales? ¿Cuál es la clave? Eso, muy bien. La mitzvah de jalá de la mujer cuando hace pan, separa una parte de la masa. La mitzvah de pureza familiar y las velas de Shabbat. Son las 3 mitzvot primordiales para la mujer. Entonces le dijo, yo te voy a preguntar las señales y me dices que eres tú. Y ya con eso estamos cubiertos. ¿Qué sucedió? Lea está por entrar a la jupá por orden del papá. ¿Qué dice Rachel? Se va a avergonzar mi hermana cuando le pregunten las señales. ¿Qué hizo? Se las dio.
Jacob no se da cuenta, cayó en la trampa. Pasan los años. Lea tiene un hijo tras otro, tras otro, tras otro. Rachel no puede embarazar. Y llega Lea con unas flores que le dio su hijo Reubén. Y Rachel quiere un poquito de esas flores. Y le dice, oye, ¿me das un poquito de tus flores? ¿Qué le dirías? ¿Tú qué le dirías? Sí, claro. Lea le dice, ¿te parece poco? Que me quitaste a mi marido y además quieres las flores de mi hijo. Hay que aventar la silla por la ventana, ¿no? ¿Quién le quitó el marido a quién? Lea a Rachel. ¿Y Lea qué le está diciendo? Tú me quitaste a mi marido, tú Rachel me quitaste a mi marido. Y aparte las flores, si tú estás leyendo y no sabes de quién se trata, quieres dispararle a Lea, ¿no? Estrangularla. ¿Cómo te atreves a decir algo como eso? Los jajamim dicen, ¿cómo Lea pudo actuar de esa manera? De no agradecer. Exacto. Lea nunca supo que Rachel fue la que le dio las señales. ¿Cómo? Imposible. Porque llegó Rachel y le dijo a Lea, cuando se dio cuenta que el papá podría llegar a cambiarle en la jupá, ya en plena boda, le dice Rachel a Lea, oye, quiero repasar contigo un tema que aprendí. ¿Me ayudas a repasar? Dijo, sí, claro, a ver. Y empezó a ver pureza familiar, y jalá y velas. No le dijo, estas son las señales de Jacob. Se lo transmitió como si fuera un conocimiento común y corriente. Y después, ¿quién fue el villano? Labán, el papá, es el que agarró a Lea y la puso. Pero Rachel, ¿qué hizo por ella? No. Según Lea, Rachel nunca hizo nada por ella. Porque nunca se la cantó. Nunca le dijo, te estoy dando a mi marido. Cuando Jacob le dice, oye, ¿sabes cuáles son las 3 cosas de la mujer? Se le prende el foco a Lea y dice, sí, son estas. No está pensando que son las señales y que son su entrada con Jacob. No sabe nada, porque Rachel se las dio como si nada. Sí, tomó el riesgo para no cantarle a su hermana toda la vida que por ella está casada con Jacob. Y por ella formó a tribus del pueblo judío. Y por ella no está casada con Esaú el malvado, que era el plan original. ¿Increíble o no? Entonces Lea dice, tú me quitaste a mi marido. Porque después de que yo me casé con él, llegaste tú a interferir. Si hay un culpable, es el papá. Pero Rachel no me dio nada. Sí, pero ella no tuvo la culpa. ¿Quién es el villano? El papá. Rachel, ¿qué hizo por ella? Según ella, nada. Ese es el ejemplo máximo de cómo ayudar al otro. No para pararte así y decir yo ayudé por mí. Hacer una ayuda digna. Involucrarte en los sentimientos del otro. Enfocarte en cómo hacerlo sentir bien y no hacerlo sentir mal. Y si hay un riesgo, pues sí hay un riesgo. Pero para eso vivimos. El hombre vino al mundo para asemejarse a su creador. Y Dios creó el mundo para dar. ¿Cuánto te pareces a Dios? Esa es la pregunta del día de hoy. Cuando llegues arriba, 120 años después, ¿vas a ser un ser humano creado a imagen de Dios o vas a parecer un extraterrestre? Depende de cuánto viste por los demás en tu vida en este planeta. Es la tarea, Besat Hashem, a partir de hoy para la semana que entra, primero Dios.